Mi nombre es Víctor Suárez. Hoy vamos a tocar el tema de las valorizaciones en obra. Eh, bueno, Empecemos por el contenido de la presentación. Vamos a hablar de lo que es una valorización en obra, los conceptos básicos, los términos utilizados para cuando se habla de valorizaciones, las modalidades de pago que tenemos en obras, los tipos de valorizaciones que se presentan, el procedimiento para la presentación, revisión y pago de las valorizaciones de obra, sobre las fórmulas de reajustes que están ligadas a la fórmula polinómica, aspectos relacionados a la Directiva 18 del 2025 OS, que es donde se habla del procedimiento de registro de valorización en el CAC, que nos dice las bases estándar sobre las valorizaciones de obra y la importancia del expediente técnico en obras para la presentación de valorizaciones. El marco normativo con el cual se ha elaborado esta presentación es con la Ley 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 9 de 2025 de Economía y Finanzas. Primero hablemos de qué es una valorización, ¿no? Según la normativa citada, la definición de una valorización de obra es la cuantificación económica de avance físico en la ejecución de obra realizada en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir esto, no? La cuantificación económica, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto yo he avanzado en término monetario, mi obra, en cierto periodo, ¿no? Si hablamos de periodo, estamos hablando de un lapso de tiempo, que podría ser semanal, quincenal, mensual, bimestral, eso está definido en el expediente técnico de obra. Documentos clave, el expediente técnico que define lo que se hará, el contrato de obra que regula las condiciones y las valorizaciones que miden y justifican los pagos. Aquí podemos ver una imagen de las diferentes etapas en la que está una obra, ¿no? Vemos cómo es que se inicia, donde se ha terminado ya la etapa de excavaciones y las cimentaciones. Luego podemos ver cuando se está ya levantando las columnas y en la tercera imagen la parte de acabados, ¿no? Eh, Esta es la secuencia lógica de avance de una obra, ¿no? Cada periodo de tiempo, que generalmente es mensual, se realiza una valorización con el cual está ligado a un pago a cuenta a favor del contratista de obra. Hablemos de algunas definiciones, ¿no? El contratista. ¿Quién es el contratista? Es el proveedor que celebra un contrato con la entidad contratante de conformidad con las disposiciones de la ley y el reglamento. Una obra es toda construcción, reconstrucción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación, demolición, remodelación, refacción y cualquier contratación que requiera expediente técnico, dirección técnica, mano de obra, materiales y equipos y estén relacionados al componente de edificación o infraestructura. Una partida. La partida son los elementos identificados por un código que conforman el presupuesto de obra o consultoría de obra, según corresponda. Deben ser medibles, presupuestables y controlables con la finalidad de cuantificar avances, elaborar valorizaciones y comparar el avance real versus el programado. Los gastos generales fijos. Gastos generales fijos son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista. Los gastos generales variables son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación del cargo del contratista. Presupuesto de obra. Es el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos. Acá hay una gran relevancia en las partidas y el presupuesto de obra para las valorizaciones. ¿Por qué? Porque cada partida, el presupuesto contiene una relación de partidas. Cada partida contiene su metrado, su unidad de medida y el precio unitario. Debe de haber una correlación entre la unidad de medida que está en la partida
con la unidad de medida que figura en las especificaciones técnicas del expediente técnico de obra, porque es así como yo voy a cuantificar la cantidad que voy a tanto valorizar como presupuestar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de valorización. ¿Qué nos dice el reglamento sobre las valorizaciones? Está regulada en el artículo 210 del reglamento, que nos indica que las valorizaciones se realizan mensualmente y son considerados pagos a cuenta. Las bases pueden establecer periodos distintos de valorización, en cuyo caso se debe contemplar el procedimiento correspondiente para su pago. En las valorizaciones se incluyen las prestaciones adicionales, mayores metrados y otros pagos que provengan de una modificación contractual que pueden ser calculados de manera independiente. Mm, Aquí tenemos un ejemplo práctico de un cuadro de valorizaciones de una obra llamada Construcción del Colegio José Olaya, ¿no? Que tiene una duración de 3 meses. Esta obra ha tenido el primer mes las actividades de cimientos y sobrecimientos. Se ha determinado que el avance es del 30%. Como el monto del contrato es de 1 millón, se ha valorizado el 30% de ese millón, que es 300.000 soles, ¿no? Y el mes de pago es el mes siguiente. La valorización no se gestiona, digamos que para que se gestione tiene que culminar su mes. Si durante el primer mes se cuantifica todo lo que se ha avanzado y durante el segundo mes se gestiona tanto la revisión, levantamiento de observaciones, pago y todo ello, será en el segundo mes, como máximo el último día del segundo mes. El mes 2 igual se avanzó con la estructura del primer y segundo nivel, se avanzó el 40% y un monto valorizado de 400.000 que se paga el mes 3. Y luego en el segundo mes también se aprobó un adicional y se valorizó un adicional de muro de contención que no estaba previsto en el expediente técnico por un monto de 100.000 que también al valorizarse el mes 2 se paga en el mes 3, ¿no? Es un pago independiente al de la valorización de obra. El mes 3 se da ya la etapa de acabados, instalaciones y limpieza final y se culmina valorizando el último 30% por un monto de 300.000 que es pagado el mes 4, ¿no? Y aquí podemos ver que el total de obra valorizado al 100% es 1 millón presupuestado y en general valorizado es este millón más las adicionales, que sería 1.100.000, pues, ¿no? Este es un ejemplo práctico. Después hablemos de las modalidades de pago. Para sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, son los sistemas de pago resaltantes, que son suma alzada, precios unitarios y costo responsable, y el esquema mixto, que es una combinación de los otros tres, pues, ¿no? Eh, bueno, ¿qué nos dice las bases estándar sobre la modalidad de pago, ¿no? Se indica que el contrato se rige por la modalidad se debe de especificar cuál es la modalidad de pago que se ha elegido en la estrategia de contratación, de conformidad con el artículo 130 del reglamento. A ver, veamos. Hablemos de la modalidad de pago precios unitarios, ¿no? Según el artículo 210, numeral 210.7, en obras contratadas bajo la modalidad de pago de precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, agregando la utilidad pactada. Acá tenemos un ejemplo práctico de que tenemos una obra que es una pavimentación de calle principal. Las partidas de pavimento de concreto premezclado, que el avance realmente ejecutado del mes son 200 metros cuadrados. Si el precio unitario es 1.200 soles por metro cuadrado, entonces mi costo por metrados ejecutados es de 200 por los 1.200 soles por metro cuadrado, ¿no? Que es un total de 240.000 soles. Se le agrega 10% de utilidad, 10% de gastos generales. Se obtiene un subtotal de 288.000 soles, un IGB, y todo eso es lo que se valoriza. 339.000 soles 840, que es todo aquello que se ha ejecutado, que en este caso son mm,
son 200 metros cuadrados. Todo lo que se ejecuta se paga por la tarifa unitaria que se ha quedado, pues, ¿no? El precio unitario, que es 1.200. Luego, la modalidad de suma alzada. ¿Qué nos dice el reglamento? En el caso de obras contratadas bajo la modalidad de pago a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados, aplicando las partidas y periodos unitarios del desagregado de partidas del presupuesto de obra contractual, agregando separadamente los montos proporcionales a gastos generales y utilidad. A este monto se agrega, es el caso, el porcentaje correspondiente al IGB. En esta modalidad de pago se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra contractual. Aquí, por ejemplo, ¿no? Otro contrato, ¿no? Un contrato de construcción de Hospital San Juan, ¿no? La partida que se valoriza este mes es de movimiento de tierras, ¿no? El avance es el 20% de la partida ejecutada. El monto total del costo de la partida es de 150.000 soles, ¿no? Como solo se ha avanzado el 20% y el total de la partida es 150.000, solo se va a valorizar ese 20% que sería 30.000 soles, pues, ¿no? Se agrega 10% de utilidad, 10% de gastos generales y se obtiene un monto valorizado de 36.000 con un IGB de 6.480, ¿no? Y se obtiene un total valorizado de 42.480. La diferencia resaltante entre entre la modalidad de a suma alzada con la modalidad de precios unitarios es que en suma alzada se valoriza hasta llegar al tope que está en el presupuesto. Si, por ejemplo, yo descubro de que eh, paso el mes 2 y el mes 3 yo ya llegué al 100% del metrado que se indicó en el presupuesto y aún me falta ejecutar, ese metrado excedente ya no se puede valorizar porque la modalidad de pago es a suma alzada. Se paga por hasta máximo el metrado que está en el presupuesto de obra y no se podría, no habría incluso un adicional o mayores metrados por ese concepto. Costo reembolsable. La modalidad de pago aplicable cuando la entidad contratante requiera reembolsar al contratista los costos reales en los que incurre durante la ejecución del contrato, tras el sinceramiento de las cantidades, precios unitarios, plazos y gastos generales. La utilidad puede ser fijo o porcentual. Es posible repartir las ganancias o pérdidas entre el contratista y la entidad contratante de acuerdo a los porcentajes de costo objetivo que han sido determinados en las bases. Esta modalidad es nueva, mm, es nueva. En este caso, ¿cómo funciona? Se acuerda la compra de ciertos insumos, servicios que va a realizar el contratista para la entidad, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el contrato indica que se van a comprar 200 bolsas de cemento Portland, 10 toneladas de acero corrugado de 10 milímetros y tuberías por un total de 6.800 soles, pues, ¿no? Todo ello se sustenta con las facturas de las cuales ha comprado el contratista, con sus facturas, se lo traslada a la entidad y le aplica una utilidad, que como dice aquí el reglamento puede ser fija o puede ser un porcentaje de la suma de todas las facturas, ¿no? Y eso es lo que se valoriza. Después, ¿qué tipos de valorizaciones tenemos, no? La valorización de obra principal, que es la que proviene del motocontratado. Valorización de la obra adicional, que proviene de obras adicionales por cambios que han sido autorizados por la entidad contratante. Valorizaciones de mayores metrados, proviene de mayores metrados. Básicamente aquí es la modalidad de precios unitarios, en la cual yo ya comienzo a ejecutar metrados que son mayores a los que yo he determinado en mi presupuesto de obra. Valorizaciones de mayores gastos generales, proviene de ampliaciones de plazo e incluso también por paralizaciones no imputables al contratista, también se tiene esta valorización por mayores gastos generales, ¿no? Valorización de intereses legales proviene de la demora de los pagos de las valorizaciones anteriores. Esta valorización se da básicamente por demoras que se dan en los pagos, ¿no? Eh,
Las fechas de pago es de manera simple, para verlo de manera simple, todo lo que yo he ejecutado en el mes uno se paga durante el mes 2. Si llega el último día del mes 2 y aún no he pagado y ya pasa el mes 3, ya se debe reconocer intereses legales por esa demora. Bueno, aquí hablemos de un caso práctico, no de una modalidad de pago a suma alzada. ¿Qué dice que la pregunta? En el caso de obras bajo la modalidad de pago a suma alzada, ¿se debería valorizar una partida hasta el total de metrados del presupuesto de obra, aun cuando se advierta una cantidad distinta en la información contenida en los planos u otros documentos del expediente técnico? ¿Qué dice acá? La entidad puede contratar obras bajo la modalidad de suma alzada cuando es posible determinar con exactitud su cantidad, magnitud y calidad. Eso se indica en el numeral 216.6 del artículo 210 del reglamento. De advertirse de deficiencia en el expediente técnico, el numeral 194.1 del artículo 194 del reglamento dispone que es posible la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias en el expediente técnico o por causas no previsibles en el expediente técnico de obra o no previsibles posterior al perfeccionamiento del contrato y que no son responsabilidad del contratista. En este caso, si ya mis planos si yo he presupuestado una cantidad, sin embargo mis planos me indican que la cantidad realizada es mayor a ello, esto no es un aspecto, esto es un aspecto del cual ya se pudo haber previsto por el contratista de obra, pues, ¿no? Y al ser la modalidad de pago a suma alzada, debe de cuantificar desde el inicio en su propuesta la cantidad que va a ofertar. Y si es que por ahí cometió algún error, bueno, hacer la modalidad suma alzada no se podría reconocer un mayor pago si es que se ejecutan mayores metrados en alguna partida, ¿no? Después, aquí si la valorización expresa el avance físico de la obra en términos económicos, ¿qué crees que representa realmente? ¿El dinero pagado o el trabajo ejecutado? Aquí la respuesta es simple, ¿no? La valorización representa el trabajo ejecutado. No podría representar el dinero pagado, porque el dinero pagado ya va sujeto a la valorización, va sujeto a la amortización de adelanto que se dé en algunos casos, va sujeto a la fórmula de reajuste y bueno, ya son otros temas ya que son más de pagos, básicamente, ¿no? Amortización, reajuste, y por eso es que la valorización básicamente sirve para controlar cuánto yo he ejecutado de manera económica, ¿no? Por eso me sirve para determinar el trabajo ejecutado. Procedimiento para la presentación, revisión y pago de la valorización de obra. Acorde con el reglamento, el procedimiento para la presentación, revisión y pago de la valorización de obra es que primero el residente y el supervisor en forma conjunta se reúnen y determinan los metrados ejecutados para la presentación de las valorizaciones. Luego de lo cual son presentadas por el contratista al supervisor y a la entidad dentro de los primeros 3 días del mes siguiente del mes valorizado. En el plazo de 5 días contabilizados desde el día siguiente de presentada, el supervisor presenta a la entidad contratante su informe respecto de la valorización. Si el supervisor no presenta para la valorización conjunta con el contratista, esta la efectúa. Es decir, que el contratista puede hacer su propia valorización al margen de la participación o no del supervisor de obra. Después, la entidad contratante evalúa y paga la valorización hasta el último día del mes en que es presentada. De contar con observaciones, se las comunica al supervisor y al contratista otorgando un plazo para su subsanación. Cuando el contratista responde a las observaciones, la entidad contratante revisa en el plazo máximo de 2 días hábiles contabilizados el día siguiente de recibir la subsanación y continúa con el trámite de pago. En el caso de las observaciones no sean subsanadas o no sean respondidas en el plazo otorgado, la entidad contratante realiza el pago del monto de la valorización no cuestionada. ¿Qué quiere decir? Si es que una vez
Eh, eh, para resumirlo, ¿no? Se culmina con un periodo de pago, vamos a asumir que es mensual, ¿no? Una vez que se termina con ese periodo de pago, el supervisor el contratista con el supervisor en forma conjunta elaboran los metrados, el cual es presentado por el supervisor de obra a la entidad en, en los 3 días siguientes del mes de valorización. Una vez que se presenta, en el plazo de 5 días, el supervisor también presenta a la entidad contratante, su propio informe sobre la valorización que ha presentado el contratista ejecutor de la obra, ¿no? Si el supervisor no lo presenta, el contratista de todas maneras efectúa su valorización. Ya. Y de aquí, luego de que la entidad tiene tanto el informe del supervisor como la valorización del contratista, en un plazo, no se indica cuánto es el plazo que tiene la entidad contratante para revisar la valorización. Sin embargo, sí hay una restricción, ¿no? Que tiene que realizar el pago hasta el último día de ese mes para poder efectuar el pago. Por ende, la entidad tiene que revisar la valorización en el menor tiempo posible y si tiene alguna observación, se lo comunica al contratista y al supervisor, otorgándole un plazo para subsanación de esas observaciones. Y una vez que el contratista responda a la entidad contratante, la entidad contratante tiene solamente 2 días hábiles para poder continuar con el trámite de pago. Hay que tener en cuenta que todo este proceso tiene que hacerse si yo valorizo el mes uno, todo este proceso tiene que hacerse dentro del mes 2. No puede excederse de ese plazo. Eh, ya. Y bueno, continuamos. Aquí hay un flujograma de de justamente lo que he explicado, ¿no? Cómo es que se trabaja una valorización de obra, ¿no? Primero, en el mes valorizado, el residente y el supervisor ejecutan los metrados y los determinan, los cuantifican. Luego, se presenta la valorización tanto al supervisor como a la entidad. Luego de 5 días hábiles, la supervisión presenta su informe a la entidad contratante y luego la entidad contratante determina si hay observaciones o no. Si no hay observaciones, procede con el pago dolarizado. Si hay observaciones, se otorga un plazo para que subsane. Luego se tiene una respuesta del contratista y luego la entidad contratante tiene 2 días hábiles para recibir la subsanación. Si es que hay un monto en controversia, se puede retirar ese monto en controversia de la valorización y se procede con el pago eh, sin considerar el monto en controversia, ¿no? Ese monto en controversia se puede pagar en la valorización siguiente una vez que se haya resuelto la controversia que hay. Aquí tenemos un ejemplo por ejemplo, de una obra, ¿no? Mejoramiento del pavimento de la calle de los Olivos, distrito de San Miguel. El monto valorizado es de 350.000 soles, la valorización 3 corresponde al mes de octubre del 2025. Eh, Como corresponde a octubre del 2025, la primera etapa, ¿cuál es? La revisión de los metrados, donde interviene el residente con el supervisor. Se da durante todo el mes valorizado y, por ejemplo, aquí nos han puesto una fecha, ¿no? Que puede ser entre el 28 y 31 de octubre, ¿no? Donde se verifique el avance físico, ¿no? Base granular y carpeta asfáltica, es lo que se ha avanzado. Luego la siguiente etapa es la presentación de la valorización.
que está a cargo del contratista y se da dentro de los 3 primeros días del mes siguiente, que podría ser el- del, del 3 al 5. Acá se coloca el 3 al 5 porque puede haber sábado, domingo. Si fuese el días hábiles, lunes a viernes sería el 3, pues, ¿no? El 3 de noviembre. Pero si interviene ahí un sábado domingo, sería el 5 de noviembre. Se presenta la valorización número 3 por el monto de 350.000. Luego, en 5 días hábiles siguientes, el supervisor tiene que presentar su propio informe técnico. Ahí lo que debe concluir es debe recomendar el pago debido a que ya los metrados han sido revisados con el ejecutor de obra, ¿no? Luego la siguiente etapa es la evaluación por parte de la entidad, en donde en general tiene hasta el último día del mes en que se presenta esta valorización, que es noviembre, tiene hasta el último día para evaluar la valorización y formular observaciones y también efectuar el pago. El contratista, luego de las observaciones que ha recibido por parte de la entidad contratante, procede con la subsanación y, por ejemplo, en este caso, se le ha otorgado 3 días hábiles para levantar sus observaciones, pues, ¿no? Que podría ser del 18 al 20 de noviembre, pues, ¿no? Lo corrige en los metrados y vuelve a presentar. Y luego hay una revisión final y pago por parte de la entidad contratante, en el cual tiene como máximo 2 días hábiles para realizarlos desde la subsanación, ¿no? Y bueno, si no se subsana todo, se procede con el pago, extrayendo el monto extrayendo el monto que se ha observado, ¿no? Y solamente se pagaría el monto no observado y se procedería con el pago. Un caso práctico, ¿no? ¿Quién es el responsable de verificar las partidas realmente ejecutadas en una obra? Y aquí acorde con el reglamento, nos dice que la supervisión es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación y del cumplimiento del contrato. Y también que la supervisión de obra, en los casos de sistemas de entrega, sala, construcción y diseño y construcción, es responsable de realizar el monitoreo y control para evaluar el desempeño de la obra y consultoría de obra en términos de alcance, costo y tiempo. Y el metrado es el cálculo de la cuantificación por partidas de la cantidad de obra, consultoría de obra a ejecutar, según la unidad de medida establecida. Entonces aquí podemos concluir que el supervisor de obra es responsable de verificar o de cuantificar, ¿no? Eh, de cuantificar qué tanto de cada partida se ha realizado en cada periodo. Asimismo, el supervisor también es representante de la entidad durante la ejecución de una obra, ¿no? Después aquí, sobre el incumplimiento de pago de las valorizaciones. En caso de la entidad no cumpla con el pago de 2 valorizaciones consecutivas, la obra podría suspenderse a solicitud del contratista conjuntamente y con ello exigir el pago de costos directos y o mayores gastos generales vinculados y acreditados, ¿no? Eh, Falta de pago de 2 valorizaciones consecutivas. Ser A ver, el reglamento que nos dice, el artículo 202 nos dice que la falta de pago de 2 valorizaciones consecutivas ocasiona la suspensión del plazo de ejecución contractual para la cual el contratista requiere a la entidad contratante el pago de por lo menos una valorización pendiente en un plazo no mayor de 10 días. Vencido el plazo otorgado por el contratista, el residente anota en el cuaderno de incidencia la suspensión que inicia desde el día siguiente de realizar la anotación. En este caso, la entidad contratante reconoce al contratista los costos directos y mayores gastos generales vinculados y acreditados. Eh, ¿Qué sucede? Si durante el mes 1 todos los trabajos realizados durante el mes 1 se valorizan en el mes 2, ¿no? Se valorizan, se aprueban en el mes 2, ¿no? Ya se tiene aprobada la valorización. Luego lo del mes 2 se valoriza en el mes 3, ¿no? Se tiene aprobada la valorización del segundo mes. ¿Qué pasa si cuando llega ya al tercer mes vemos de que no se ha efectuado el pago de la valorización 1 y la valorización 2, a pesar de que están aprobadas? Ya en este caso, el contratista tiene la facultad de poder
suspender el plazo de ejecución contractual hasta que se realice el pago de al menos de una de esas dos valorizaciones aprobadas. Ojo que no necesariamente tiene que estar aprobadas por la entidad para que se suspenda el plazo. O sea, básicamente lo que tendría que pasar es también que venzan su plazo de aprobación de estas valorizaciones. Porque ¿qué pasa si el mes uno está aprobado, ¿no? La valorización del mes 2 se valoriza en el mes 3, pero ya se ha llegado al mes 4 y aún no se aprueba la valorización en el mes 3. No tendría sentido que demore tanto porque el reglamento ya le da la facultad a la entidad de retirar el monto controvertido de la valorización para que se ejecute el pago. Por ende, si ya se llega al mes 4 y aún no se ha cerrado la valorización del mes 2, ya hay un incumplimiento por parte de la entidad, ¿no? Que hay un incumplimiento de pago. Por ende, si llega a pasar eso en 2 meses consecutivos, el contratista tiene la facultad de poder suspender el plazo de ejecución contractual. Reajustes. ¿Qué nos dice el reglamento? En el caso de obras pactadas en moneda nacional o extranjera, la entidad contratante aplica los reajustes para las valorizaciones de acuerdo con las fórmulas polinómicas establecidas en el expediente técnico aprobado y en el caso de adicionales con la fórmula polinómica del presupuesto del adicional. El contratista calcula y consigna en su valorización el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas cuyas variaciones son mensuales hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo utilizando los índices unificados de precios de la construcción publicados por el INEI a la fecha de solicitud de pago. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. ¿Qué sucede? Los precios son variables en el tiempo, ¿no? Eh, Como son variables en el tiempo, en el expediente técnico de obra se establece, también se determina, perdón, una fórmula polinómica de reajuste de precios que se aplica a cada una de las valorizaciones. Los índices unificados de construcción se actualizan mes a mes. Por ende, si yo, por ejemplo, el mes uno voy a valorizar, como se me va a pagar en el mes 2, yo tengo que aplicar mi fórmula de reajuste y ajustar el monto que yo he determinado, se reajusta con la fórmula polinómica en el mes 2. Ese monto reajustado es el que se debería pagar. Sin embargo, ese monto no necesariamente va a ser el real. ¿Por qué? Porque los índices del INEI tienen un mes de retraso al ser publicados. Por ende, lo probable es que al usar los índices unificados no se usen los del mes 2, sino los del mes 1. Por ende, ese pago que se realiza, ese monto reajustado, es un pago a cuenta, ¿no? Que se puede pagar si es que hay un excedente o tal vez es menos. En la siguiente valorización se puede volver a determinar cuánto es el monto reajustado con los índices que corresponden a dicho mes. Sin embargo, eso puede ser en el mes siguiente o también puede ser en la liquidación de obra, pues, ¿no? Ahí hay un problema con los índices unificados que no necesariamente se publican en el mes de pago, ¿no? Sino que demoran un mes todavía en publicarse. Ahora, sobre la fórmula de reajuste, siempre se debe tener en cuenta de que los índices de cada uno de los monomios sumen la unidad. En el caso de que no sumen la unidad, incluso durante la ejecución de contractual, puede haber un recálculo de esta fórmula polinómica que tiene que ser aprobada por el supervisor y por la entidad. Reajustes. Acá, ¿qué nos dice? Una pregunta. ¿Es posible diferir el pago de los reajustes de las valorizaciones a un contrato de ejecución de obra efectuando su reconocimiento recién en la liquidación final? Acá la opinión 47 de 2024 nos dice que los reajustes deben calcularse y aplicarse conjuntamente con la valorización respectiva utilizando el coeficiente de reajuste K conocido al momento de la valorización, lo que implica que su efecto económico debe reflejarse en el pago de dicha valorización.
No obstante, dicho reajuste tiene carácter de reajuste a cuenta, por lo que cuando se publiquen los índices unificados de precios de la construcción correspondientes al mes en que se debió efectuar el pago, la entidad debe regularizar el monto definitivo de reajuste en la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Eso sí, en este caso, como se está reconociendo el pago reajustado, en caso de que tal vez no sea el correcto, no aplicaría un reconocimiento de intereses a esta diferencia que hubiese, pues, ¿no? Justamente era lo que les decía, ¿no? Si es que como los índices unificados no se publican en el mismo mes de pago, sino muchas veces se realiza la fórmula polinómica o se determina el factor K con los índices del mes anterior. Y ya en la siguiente valorización, una liquidación final, se puede ya calcular realmente cuánto debió haber sido el monto reajustado, ¿no? Que hay un flujograma, ¿no? Valorización mensual, se hace el cálculo del reajuste K, se aplica en el pago, reajuste a cuenta, luego se publican los índices y luego se regulariza el monto definitivo de dicha valorización reajustada en la siguiente valorización o en la liquidación final. Y acá una nota, ¿no? Los reajustes sobre las fórmulas polinómicas se realizan aplicando lo dispuesto en el Decreto Supremo 11 del 1979 hasta que se emita la directiva de la IGEA de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.1 del artículo 209 y la única disposición complementaria final del reglamento. Se va a actualizar ya la regulación respecto al cálculo de las valorizaciones. Ya. Ahora, ¿qué dice acá? Una pregunta. Según el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿qué ocurre si el supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, ¿no? Tenemos tres opciones. No, la entidad suspende la presentación de la valorización hasta que el supervisor se reincorpore. O opción B, el contratista realiza la valorización de forma individual. Opción C, el residente formula un informe reemplazando al supervisor. Y opción D, la valorización se anula y se programa una nueva fecha para su ejecución. Aquí la respuesta es obvia, ¿no? La opción B, el contratista realiza la valorización de forma individual. Y bueno, el contratista continúa con la valorización a pesar de que el supervisor de obra no esté presente. ¿Qué nos dice la Directiva 18 del 2025 de OS? ¿No? Que es la Directiva de Registro de Valorizaciones en SEAS. Acorde con la directiva, se anexa un listado de documentos que se tienen que presentar para las valorizaciones de acuerdo al tipo de valorización, ¿no? Si es que es de la obra principal, de los adicionales, del expediente técnico, de mayores metrados, gastos generales, intereses legales. Y bueno, acá es un listado de todos los documentos que hay, pues, ¿no? Y esto se aplica para las entidades contratantes, los contratistas ejecutores, los supervisores, los órganos de control y de supervisión también. Después, ¿cuáles son los roles que asumen, los roles que hay en obra para para el registro de las valorizaciones que se hacen? Está el inspector de obra, que se le asigna al inspector de obra o al jefe de inspectores y sus funciones o lo que puede hacer en SEAS es presentar el informe de valorizaciones, visualizar la información registrada de las valorizaciones. Está el rol de supervisor que se le asigna al supervisor de obra, cuyos privilegios en la plataforma es de presentar el informe de las valorizaciones y visualizar la información registrada de las valorizaciones. El rol de operador del área usuaria o área técnica estratégica. Se asigna al área usuaria o área técnica estratégica que tiene la funcionalidad de registrar la conformidad u observaciones a las valorizaciones, visualizar la información registrada de las valorizaciones. Y el residente de obra, que se le asigna al residente de obra, que tiene la funcionalidad de registrar, presentar y subsanar las valorizaciones, así como visualizar la información registrada de las valorizaciones. Ya, las bases estándar. Uy,
¿Qué nos dicen las bases estándar? Para la modalidad de entrega de solo construcción, las bases estándar nos dice que acá hay ¿qué nos dice, no? En la forma de pago se indica que se hace de conformidad con el artículo 210 del reglamento y las valorizaciones tienen las siguientes condiciones, ¿no? El periodo de valorización de obra, en la cual se debe consignar si es mensual o si hay algún otro periodo. Disculpen. En el caso de que sea otro periodo, se debe de establecer también en las bases el procedimiento de pago de esos periodos, ¿no? Tengan presente de que si es que se elige otro periodo que no sea el mensual, el calendario de avance de obra valorizado está ligado a ello. Si uno elige que el periodo va a ser quincenal, entonces el calendario de obra valorizado también va a tener que ser quincenal. Si indica que es semanal, el calendario de avance de obra valorizado también va a tener que ser semanal. Tiene que haber una correlación porque yo con el calendario de avance de obra valorizado es que voy a determinar si hay atraso en la obra o no, ¿no? Después se debe de indicar cómo se calcula la valorización, si es de manera individual la obra, la valorización de la obra del contrato principal, o si se calcula de manera conjunta con los adicionales, pues, ¿no? Y luego el plazo para que la entidad contratante o el contratista, según corresponde, efectúe el pago del saldo de liquidación del contrato y presente el comprobante de pago respectivo. Aquí el plazo se debe de consignar dicho plazo para, para realizar el pago del saldo de la liquidación, ¿no? Del contrato, el cual no debería ser mayor a 10 días calendario. Ya que hay un ejemplo de unas bases en la cual se eligió el periodo de valorización mensual, que es las valorizaciones se presentarían de manera independiente y acá, bueno, era lo que estaban en las bases, habían consignado que deben ser 30 días calendario el plazo que tiene para realizar el pago del saldo de la liquidación del contrato. La modalidad de pago del sistema solo construcción es muy similar, también se aplica lo que indica en la directiva y bueno, se indica de que bueno, acá en las bases estándar también se indica que el contenido mínimo de la valorización es el siguiente, ¿no? Bueno, se debe consignar el contenido de cada componente que conforma el sistema de entrega y se debe remitir los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de todos los pagos exigidos por la normativa vigente, por ejemplo, al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción CENSICO o al Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Bienes y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú, con CONAFOICER, entre otros. Las valorizaciones de obra se presentan en el módulo de ejecución contra se de la PLADICO. Eh, de acuerdo al anexo de la Directiva 18, se indica que en las bases estándar se pueden incluir otros documentos para ser presentados con la valorización. Y según las bases estándar, dichos documentos deben de cumplir con este requisito, ¿no? Deben ser necesarios para acreditar el cumplimiento de todos los pagos exigidos por la normativa vigente, ¿no? Y acá no sé, en los ejemplos está el pago sencillo, Acono, o Bicer. Otros pagos podrían ser los seguros, como el STR, si es que dependiendo del tipo de infraestructura puede estar sujeto también a una póliza CAR, que es contra todo riesgo, y bueno, otros pagos, ¿no? Pero deben de ser pagos que estén relacionados a normativa vigente, ¿no? Los que deben de exigir al contratista. Después, para el sistema de entrega, diseño y construcción es muy similar. Se establecen los mismos requisitos. Pero en el sistema de diseño y construcción también se estableció un periodo de pago para la valorización del diseño. Se debe de indicar de qué manera se va a efectuar el pago del diseño.
¿no? Si es que va a ser mensual o va a ser en otro periodo. Bueno, ahora hablemos de la importancia del expediente técnico en relación con las valorizaciones. El expediente técnico de obra, como ya lo mencioné al inicio, define todas las partidas que se van a ejecutar en la obra, cuál es la unidad de medida que van a tener, cuáles son los metrados que van a tener y cuáles son los precios unitarios que se van a ejecutar. Asimismo, dichas partidas tienen que tener relación con los planos, con las especificaciones técnicas y otros documentos del expediente técnico. ¿Por qué? Porque supongamos, ¿no? Que en mi partida yo tengo pavimentación de veredas que tiene una unidad en metros cuadrados, ¿no? 100 metros cuadrados de vereda. Y yo veo mi especificación técnica y en mi especificación técnica mi unidad de medida es metro cúbico, pavimentación de vereda de metros cúbicos. Ahora, yo ahí tengo la duda, si esos 100 que se ha determinado son 100 metros cuadrados, como se indica en el presupuesto, o son 100 metros cúbicos de vereda los que se tienen que, para el cual determinar un precio unitario, pues, ¿no? Ahí tiene que haber una relación técnica. Esos errores pueden afectar la ejecución contractual porque puede que se haya determinado un precio. Por ejemplo, el precio pudo haber sido determinado. Ya, el precio pudo haber sido determinado para metros cúbicos, sin embargo, se está cobrando con metros cuadrados, ¿no? Ahí no tengo no hay una certeza de cómo es que se va a valorizar, incluso cómo se va a ofertar, ¿no? Eh, bueno, en el expediente técnico se establecen los metrados, se garantiza que haya coherencia técnica y económica entre lo proyectado y lo ejecutado, y sirve como referencia para las fórmulas polinómicas de reajuste. Las fórmulas polinómicas se encuentran en el expediente técnico, que pueden ser observables por el ejecutor incluso hasta durante la ejecución contractual, si determina que hay un error en la fórmula polinómica. Pero debe ser conciliado con el supervisor y con el, con la entidad contratante, ¿no? Bueno, acá tenemos una pregunta. ¿Cuál de los siguientes roles tiene la responsabilidad de presentar la valorización de obra en el CAC conforme a la Directiva 18 del 2025? Y bueno, aquí tenemos la opción A, el supervisor inspector de obra, quien registra y presenta la valorización. En todos los casos, el área usuario o área técnica estratégica que presenta la valorización y otorga su conformidad. La opción C, el residente de obra, quien registra, presenta y subsana la valorización dentro de los plazos establecidos. U opción D, el contratista, quien debe registrar directamente la valorización en el CAC y enviarla al supervisor para su revisión. Bueno, aquí la respuesta sería la C, que es el residente de obra, ¿no? Que tiene la responsabilidad de registrar, presentar y subsanar la valorización dentro de los plazos establecidos, ¿no? Y luego el registro de la valorización de obra a través del CAC. Presentación, subsanación de valorización de obra se hace supervisor inspector de obra. Aquí, para esta parte, le doy paso a mi compañera, eh, Karen Jaime Porras, quien va a continuar con la presentación. Gracias. Gracias, Víctor, por el pase. Bien, continuando ahora con el registro de valorizaciones de obra a través del CAC, voy a explicar de manera operativa cómo se realiza el registro de valorizaciones de obra en el CAC, considerando el numeral 12.1 de la disposición complementaria transitoria de la Directiva de Valorizaciones de Obra vigente. Bien, entonces en ese sentido, bueno, voy a
presentar cómo se realiza el registro de una presentación o subsanación de valorizaciones de obra en el SEAS, ¿no? En este caso, el que en el sistema actualmente quien registra es el supervisor o el inspector de obra. Para ello, se ubica en el módulo de ejecución contractual, en la pantalla inicial de acceso. Hay una opción que indica usuarios de COD, quienes son los que realizan funciones de supervisor, de inspector, residente, monitor, ¿no? De obra. Entonces, el usuario va a ingresar va a ingresar los dígitos de su usuario y contraseña. Cabe indicar que estos usuarios fueron creados por el administrador de usuarios del cuaderno de incidencias, ¿no? Entonces, inicia sesión y cuando inicia sesión en el sistema se va a mostrar el panel del menú que se encuentra en el lado izquierdo con la opción Mis contratos. Cuando ingresan a la opción Mis contratos, el supervisor o el inspector de obra, de manera automática el sistema le va a listar en modo de tarjetas los contratos en los que se encuentra asociados como supervisor o inspector de obra. Inclusive también puede hacer uso del buscador, ¿no? Para buscar de manera específica el contrato al cual se va a representar la valorización. En la tarjeta, en la parte derecha, se muestran las opciones, en primer lugar, como un botoncito amarillo que dice cuaderno de obra digital. Ahí básicamente lo que se muestra es la información de los usuarios que se encuentran asociados al cuaderno de obra digital, ¿no? Los datos del supervisor o inspector, los datos del residente, datos del área, perdón, del monitor, ¿bien? Pero en este caso, el usuario va a tener que ingresar a la opción valorizaciones, como se ve aquí en la pantalla, ¿no? Como digo, también puede visualizar en las demás opciones los datos del contrato, ¿no? Para mayor detalle. Una vez que ingresa a la opción de valorizaciones, va a poder visualizar un resumen de valorizaciones que cuando se trate de una valorización que se registra por primera vez, los datos se van a mostrar en cero, salvo que sí se muestren los datos del monto del contrato original y del monto del contrato actualizado de corresponder. El usuario, supervisor o inspector en este caso va a visualizar solamente la opción presentar valorización, como en esta pantalla. Cuando le da clic en esa opción, le va a mostrar el formulario del registro de presentación de valorización de obra, que es el que se muestra aquí, y debe de iniciar primero seleccionando el tipo de valorización, ¿no? Ya sea, como lo mencionó Víctor en la exposición, obra principal, de adicional, mayores metrados. Esos tipos de valorización se van a listar aquí. Una vez que se seleccione el tipo de valorización, en este ejemplo seleccioné una obra principal que corresponde al sistema de contratación suma alzada, deberá de completar los datos obligatorios que corresponden al avance físico acumulado, ingresa el dígito, el porcentaje, el avance físico acumulado ejecutado, también debe de ingresar el monto valorizado programado, monto valorizado facturar y a pagar. Los últimos dos campos que corresponden a monto valorizado programado acumulado y valorizado acumulado se van a completar de manera automática. Cuando se ha completado los datos en los campos obligatorios, se habilita el botón guardar borrador. De esta forma, va a mostrar un mensaje que indica si está seguro de guardar la presentación de la valorización de la obra y acepta. Pero solo hasta aquí lo que se ha hecho es guardar la valorización en borrador. Se va a habilitar en la parte inferior dos secciones más, que corresponden a los documentos de sustento que deben de contener ya con las firmas. Aquí va a poder ingresar un archivo PDF mínimo, ¿no? Y tres archivos y debe de tener en consideración el peso máximo por cada archivo. Cada archivo le permite adjuntar hasta un máximo de 350 megas, ¿no? Por cada uno, en caso si son tres, cada uno de los tres. Y a través del botón agregar se van a ir insertando en la grilla. Solo para el caso del tipo de obra principal, el sistema sí le va a indicar que debe de adjuntar las fotos en formato JPG y deben de tener un máximo de 10 megas, ¿no? Puede adjuntar hasta dos fotos, pero solo para el tipo de obra principal. Una vez completado y guardado el registro, en la sección de listado de valorizaciones se muestra aquí con el estado borrador y se habilita la opción de edición.
¿Por qué? Porque a través de la opción edición recién se va a poder habilitar el botón que corresponde a la presentación de la valorización, que viene a ser como el publicar una valorización. El sistema le muestra los mensajes de confirmación indicando si está seguro de presentar la valorización y al mensaje final le indica que la operación fue realizada con éxito y se va a solicitar la conformidad de la entidad. Ahora en el listado de valorizaciones, el estado que decía borrador pasa a ser estado presentada, ¿no? Inclusive en la parte inferior de este registro se puede ver el estado inicial presentada, ¿no? A través de esta línea se van a ver los estados de la valorización. Adicionalmente, el usuario, supervisor o el usuario, en todo caso de la entidad, tienen la opción de visualizar el historial de la valorización, ¿no? El historial de valorización básicamente lo que va a mostrar es los estados en los que ha pasado la valorización y también se puede ver el detalle de ello. En este ejemplo, en el icono de historial de valorización, solo vemos un registro ya que se trata del primer registro de valorización presentada, ¿no? Entonces, a través de este icono del ojito, cuando le den clic, pueden visualizar ese detalle de valorización. Ahora, en el caso de que existan observaciones a una valorización y corresponda a su subsanación, el sistema envía un correo automáticamente, como en este ejemplo, que le llega al supervisor y también le llegan a los usuarios asociados a la valorización, ¿no? Le indica que es la valorización tal se encuentra observada. Entonces, de esta forma también toman conocimiento que su valorización ha tenido una observación técnica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora el supervisor, al ingresar nuevamente al SEA hacia la sección de valorizaciones, va a visualizar que su valorización se encuentra observada, ¿no? Entonces, de lo que tenía el estado presentada pasa a ser observada y se le habilita un icono denominado subsanar. Cuando se ingresa para el registro de la subsanación, ahora vemos que el formulario es muy similar al registro de presentación, salvo que el formulario se denomina subsanación de la valorización y va a proceder a registrar o actualizar los datos según la observación indicada por parte de la entidad, ¿no? Los campos vuelven a ser editables, perdón, excepto el tipo de valorización. El tipo de valorización se mantiene bloqueado porque fue con el que se presentó inicialmente. De corresponder que de repente la observación fue en algún documento que se adjuntó o en la foto, vamos a suponer, o el usuario supervisor debe de subir un archivo adicional, entonces debe darle guardar borrador, aceptar los mensajes para que de esa manera se vuelvan a habilitar la sección inferior de los documentos y de las firmas, ¿no? Lógicamente va a mostrar los datos precargados que ingresó inicialmente el supervisor o el inspector, ¿no? En este ejemplo, el usuario inicialmente registró dos archivos. Si de corresponder puede eliminar uno de ellos y agregar uno adicional o agregar el tercero adicional, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que solo permite 3 archivos en formato PDF. Bien, una vez que ya realizó la actualización de los campos, va a darle clic en la opción subsanar valorización, ¿no? Entonces, esta opción, subsanar valorización, es similar a lo que en el formulario de presentación se mostró, que viene a ser el publicar, ¿no? Entonces, una vez que ya está seguro de haber registrado los datos según lo observado por la entidad, le da clic en subsanar valorización, le muestra el mensaje de estar seguro de publicar y procede a publicar, ¿no? Igualmente le indica que la operación se realizó con éxito y se va a solicitar la conformidad de la entidad. Ahora, en el listado de valorizaciones, lo que decía observada pasa a ser presentada nuevamente. Pero, lógicamente, si necesito ver ese detalle de mi primera versión de valorización y ahora mi versión subsanada, todo se puede visualizar en el historial de valorizaciones, ¿no? El cual también es visible para la entidad. Y cuando se subsana una valorización, también el sistema emite un correo automático con el estado de valorización, donde indica que la valorización se encuentra subsanada. Este correo también le llega al usuario operador de la entidad. Ahora vayamos por el lado de la entidad. Cuando ingrese el área usuaria, ¿no? O el área usuaria estratégica. Ellos van a ingresar al sistema a través de la primera opción que corresponde a usuarios con certificado CAC.
Bien, entonces ingresan sus credenciales del CAC, usuario y contraseña. El usuario entidad también tiene habilitada la opción Mis contratos, ¿ok? Cuando le dan clic en la opción Mis contratos, ellos también visualizan similar a lo que visualiza el supervisor o el inspector, también visualizan las tarjetas del contrato y un filtro de búsqueda, ¿no? La entidad sí tiene un filtro adicional, ¿no? Que es el de ampliar búsqueda, ¿no? En caso va a ubicar un contrato en específico, puede utilizar también la sección de ampliar búsqueda. Una vez que ya ubicó el contrato, la tarjeta del contrato también le da la misma opción de valorizaciones, similar como se mostró anteriormente para el supervisor. Es el mismo botón, pero la entidad no tiene la opción de presentar valorización, ¿no? Porque no le corresponde en este caso. Pero, ¿qué puede registrar la entidad? Puede registrar una observación técnica o puede registrar una conformidad de la valorización de obra. En este caso, vamos a hacer un ejemplo de observación técnica. El usuario operador del área usuaria visualiza la valorización con estado presentada y le da clic en el ojito que muestra el detalle de la valorización presentada, ¿no? En este ejemplo es una valorización primera, es una valorización inicial presentada. El usuario entidad va a poder visualizar dos botones, dar conformidad u observar. En este ejemplo le da clic en observar y el sistema le muestra un formulario pequeño donde debe ingresar los datos de la observación técnica, tales como el motivo de la observación, que es un campo de texto donde va a poder digitar el motivo, y debe de también adjuntar el archivo de sustento, que también es en formato PDF. ¿Ok? El sistema, claro, muestra los datos del usuario, la fecha de registro y le da clic en observar, ¿no? Igual, el botón observar se habilita siempre y cuando hayan completado los datos del motivo y del documento. Una vez que le dan clic en observar, le indica si está seguro de realizar el registro y de ser así, se le va a solicitar la subsanación al supervisor o al inspector, ¿no? Entonces es en este caso donde el sistema emite el correo automático, así como le mostré para la presentación de valorización del supervisor, también se emite el correo, ¿no? Que es este de aquí, donde le indica que la valorización número tal del periodo tal se encuentra observada, ¿no? Entonces, este mismo correo es el que también le llega al supervisor o al inspector, también le llega al residente, ¿no? La entidad también lo recibe y el estado se muestra así, ¿no? Entonces, en este caso, el supervisor, ¿qué corresponde? Que el supervisor subsane su valorización y vuelva a presentarla, que fue lo que mostré inicialmente. Ahora, de ser el caso que que la valorización se encuentra conforme, vuelven a ingresar al listado de valorizaciones a la misma opción del ojito para visualizar el detalle. Ya ahí el usuario entidad ya va a poder visualizar la valorización que el supervisor ha remitido, ha subido al sistema, que se encuentra subsanada, si es que está observada. Y aquí va a darle clic en la opción Dar conformidad, ¿no? Que es el botón de la izquierda. Cuando le da conformidad, se despliega el formulario mostrando el detalle de la observación técnica en caso hubo, y en la parte inferior se despliega el formulario para el registro de la conformidad de la valorización. La entidad debe de digitar el monto valorizado, el monto a facturar y el monto a pagar, y también debe juntar el documento de la conformidad. Bien, cuando se completen estos campos obligatorios, se habilita el botón de dar conformidad, el cual le pregunta si está conforme y la operación se realiza con éxito conforme, ¿no? Entonces, ahora en el listado de valorizaciones, esta valorización pasa a ser conforme, ¿no? Y se remite el correo a los usuarios indicando que la valorización se encuentra en estado conforme. Bien, entonces con eso yo he culminado la explicación del flujo de cómo se realiza la presentación, subsanación, conformidad u observación a una valorización de obra a través del SEAS. Entonces ahí le doy el pase a Milena. Sí. Muchas gracias, señorita Karen. Me deja compartir pantalla. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Muchísimas gracias, señorita
Karen Jaime y al señor Víctor Suárez por sus exposiciones tan claras y enriquecedoras. Ahora sí, vamos a dar inicio a la segunda parte de esta videoconferencia en la que vamos a responder todas las dudas y consultas que tengan los participantes dentro del tiempo que tenemos disponible. Cabe señalar que se van a observar la mayor cantidad de preguntas y las que tengan relación con el tema. Sin más, les cedo la palabra a los ponentes para que puedan absolver sus dudas. No se olviden que estas dudas nos las tienen que hacer llegar a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla del Zoom. Así que vamos a esperar unos segundos más a ver quién es, quién tiene una duda o quién es el primero en hacer alguna consulta. Los dejo a los ponentes. Tenemos una consulta. No sé, tal vez señor Víctor Suárez, si es que nos quiere ayudar resolviendo esta duda. ¿Qué tal? Sí, respecto a los contratos con la ley 30225, eh, bueno, ya la directiva 18 del 2025 establece de que todos los contratos a, se deben adecuar a la nueva directiva. Sin embargo, hay algunos extremos los cuales todavía se mantienen con la ley 3225. En el numeral 12.2 de la directiva se encuentra detallado, ¿no? Lo voy a leer para que lo tengan presente, pero para ver, o sea, son varios numerales de la ley anterior que todavía se mantienen, ¿no? Pero la idea es que ya todos se adecúen conforme al nuevo reglamento. Lo que dice el numeral 12.2 de la directiva es que los contratos de obra derivados de procedimientos de selección para la ejecución de obras convocados bajo la ley número 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, cumplen con las disposiciones de la directiva, salvo lo relacionado a la presentación y subsanación y conformidad de las valorizaciones en las que se aplican las disposiciones contenidas en los numerales 6.2, 6.3, inciso 1 del literal A del numeral 7.2, inciso 2 del literal A del numeral 7.2 y numerales 7.3.1 y 7.3.2 de la directiva número 1 del 2022 de OC, que ahora es OS, gestión de valorizaciones de obra a través del sistema electrónico de contrataciones del Estado se hace. O sea, digamos que ya todos los contratos que estaban con la 30225 se rigen bajo esta directiva. Sin embargo, hay unos numerales de la directiva anterior que todavía se van a mantener en esos contratos, ¿no? He mencionado cuáles son los numerales, ya para más detalle tendría que hacer una revisión del reglamento, pero todo ello está relacionado a la presentación, subsanación y conformidad de las valorizaciones. Y bueno, de ahí hay otra pregunta que dice, ¿qué buenas prácticas de gestión de valorizaciones nos pueden recomendar para el gobierno regional de Ancash? En general, para toda entidad es respetar los plazos, ¿no? Uno, como le indicaba, ¿no? Para que haya continuidad dentro de una obra, se requiere el financiamiento. Es por ello de que si bien ya se está indicando, ¿no? Que se tiene el mes uno, se debe valorizar en el mes, valorizar y pagar en el mes 2, se debe de cumplir con ello, ¿no? Y tratar de no extender el pago hasta el mes 3 o que haya un retraso, ¿no? Porque eso implica incluso adicionales por interés, incluso hasta el riesgo de que si son 2 meses consecutivos, haya se paralice el plazo de ejecución contractual, ¿no? También hay casos en los que, por ejemplo, me ha pasado
en algunos casos que me han preguntado, oye, ¿qué pasa si el lugar donde estoy no hay internet? Pues, ¿no? ¿Cómo registro en el CAC? ¿No? Eh, cuando uno ejecuta una obra, en el expediente técnico debe de tener debe de prever todo aquello en lo que va a gastar el contratista para que se dé la ejecución de la obra con normalidad. Si el internet es un factor importante, pienso que podrían prever en aquellas obras que son en lugares de baja señal de internet o donde no hay internet, que se contrate un servicio de internet satelital, ¿no? De esta manera se va a poder tener acceso al CAC en dicha obra, ¿no? Y no van a tener el problema de internet. Y es un costo justificado dentro de la obra, porque es necesario para que al final tengan financiamiento, ¿no? Después, ¿qué nos indican? Así, quiero complementar ahí, Sí. en base a la consulta de Heine. Es importante a nivel de sistema, sí, que cualquier actuación debe de quedar registrada en el SAC para efectos de trazabilidad, ¿no? Eso también sí es importante y creo que también se podría formar parte de una buena práctica, ¿no? Toda actuación sí es importante que esté registrada en el SAC, de esa manera se puede garantizar la trazabilidad, ¿no? De lo registrado en el sistema. Perfecto, vamos a esperar. ¿Tenemos algunas consultas más? A ver, hay una pregunta en el chat que dice, ante la falta del pronunciamiento del supervisor dentro del plazo legal, la aprobación automática de la valorización opera de manera inmediata para efectos del trámite de pago, aun cuando no exista registro expreso en el CAC por parte del supervisor. ¿Cómo debe proceder la entidad en el sistema frente a este supuesto? Ya, en primer lugar, el supervisor no aprueba la valorización. El supervisor con el ejecutor de obra determinan las cantidades ejecutadas y es el ejecutor quien presenta la valorización. Luego de presentar la valorización, el supervisor presenta su informe. Entiendo de que se refiere a qué pasa si es que el supervisor no presenta su informe, pues, ¿no? Al margen de que el supervisor presente o no el informe, la entidad contratante es la responsable de aprobar la valorización, ¿no? Ya si el supervisor no presenta su informe, ya es por un tema ajeno al contratista ejecutor, ¿no? Y bueno, al final la responsabilidad recae sobre la entidad contratante, ¿no? Quien es quien debe de, digamos que en última instancia, revisar la valorización y ver si la aprueba o la observa, ¿no? Hay otra pregunta que dice, ¿las valorizaciones de los contratos de la 30225 también se puede subir al sistema? Sí, también se deben de subir. Sin embargo, tienen algunas condiciones a ver, de presentación, subsanación y conformidad de dichas valorizaciones. Hay algunas condiciones que todavía se mantienen conforme a la ley 30225, ¿no? Que bueno, está aún más, hay poco tiempo ahorita, pero son varios requisitos de la directiva anterior, ¿no? Que pueden ser revisados en el numeral 12.2 de la directiva 18 del 2025. Después, sobre las penalidades. A ver, acá nos preguntan qué opinión nos puede dar respecto a la aplicación de penalidades. Hay casos donde las penalidades se advierten en el mes uno y la entidad espera aún la etapa de liquidación, inclusive espera el acto resolutivo de aplicación de penalidades, lo cual genera dilación. Las penalidades tienen que estar evidenciadas en el cuaderno de incidencias y gestionadas de acuerdo a los plazos que establezcan las bases, ¿no? Y se pueden ver en la misma valorización o incluso se pueden revisar durante la liquidación.
¿no? En la liquidación de obras también se puede ver se puede ver la aplicación monetaria de las penalidades, ¿no? Pero para ello se debe cumplir con todos los actos que deben estar registrados en el cuaderno de incidencias. Hay otra pregunta que dice, ¿los otros documentos establecidos en la base estándar de obras aprobados por la Dirección General de Abastecimiento deben interpretarse como? Y dice únicamente los documentos previstos en las bases estándar aprobadas por la EGA. También comprende los documentos adicionales establecidos en las bases integradas de cada procedimiento de selección. En ese sentido, las entidades pueden exigir documentos adicionales en la presentación de valorizaciones si estos han sido incorporados en las bases integradas. Ya. Eh, los únicos documentos que se pueden solicitar para la valorización son aquellos indicados en el anexo de la Directiva 18 del 2025. Y adicionalmente, conforme a las bases estándar, los documentos que se establezcan en las bases que deben de estar relacionados a ver, un poquito. Ya son, aparte, según la base estándar, se puede requerir también documentos necesarios que acrediten el cumplimiento de todos los pagos exigidos por la normativa vigente. O sea, se puede adicionar en las bases integradas, o en la base del procedimiento se puede incorporar documentos que requiera la entidad para asegurar que el contratista ejecutor esté cumpliendo con pagos relacionados, o pagos exigidos por la normativa vigente. Por ejemplo, el Sensico, el pago a Sensico, sí o sí se tiene que dar, el pago con Afuricer, también el SCTR, de acuerdo a la aplicación de la hora, también puede ser la póliza CAR, esos requisitos, el comprobante con el cual el contratista, el ejecutor haya realizado dichos pagos. No podría solicitar otros requisitos, como por ejemplo, no se me ocurre nada a la mente, pero aquello extra que, que requiera tiene que estar relacionado a garantizar que se hayan hecho pagos exigidos por la normativa. Después, sí, el literal G del anexo de la directiva, ese es el al que me refiero, ¿no? Eso direcciona las bases estándar y las bases estándar indica qué requisitos deben cumplir esos documentos que puede exigir la entidad. Creo que esas son todas las preguntas. Es obligatorio consignar un correo electrónico de la entidad en un contrato. ¿Ok? Vamos a ver si hay alguna consulta más que nos quieran hacer. Vamos a esperar unos segunditos más. Les informo que este curso estará disponible hasta el día 8 de abril, por lo que podrán visualizarlo, volver a verlo, estará disponible el material para que lo descarguen hasta esa fecha y también puedan descargar sus constancias de participación. Esperemos a ver unos segundos más alguna otra consulta o duda. Este es el momento adecuado, si es para alguno de nuestros dos ponentes de la conferencia de hoy. Les sugerimos que no realicen las consultas por el chat, sino por el botón de preguntas y respuestas.
A ver, hay una pregunta, dice, el uso del SEAS en el marco de la CLAICOP excluye totalmente la validez de presentación física o estas pueden coexistir en supuestos excepcionales. Ya las valorizaciones, todo se registra en el SEACE de la PLADICOP, pues, ¿no? No hay un procedimiento físico de aprobación de valorizaciones. Por eso es que da la recomendación de que en lugares donde no hay internet, para que se evite el problema de que no puedan subir su valorización, se contemple el expediente técnico en la contratación de un servicio de internet satelital, ¿no? Porque ya toda valorización se registra y se gestiona a través del CAC de la Pladicom. Tenemos dos consultas más por el botón de preguntas y respuestas para que la puedan contestar y con eso estaría por el día de hoy. No sé si es que tal vez la señorita Karen Jaime puede ayudarnos resolviendo las últimas dos consultas. O tal vez el señor Víctor Suárez. Se encuentran en el botón de preguntas y respuestas. Ya, a ver, dice, cuando entre en funcionamiento la sección de valorizaciones del módulo de ejecución contractual del CAC, es posible que las obras actualmente en ejecución migren al uso de las valorizaciones digitales en dicha plataforma o su aplicación será únicamente para los contratos que se inicien con posterioridad a su implementación. Bien, la directiva 18-2025 ya está en vigencia. Cuando entre en funcionamiento la sección de valorizaciones, en la cual el residente es el que debe de presentar su valorización, todos los contratos, incluidos aquellos que ya se encuentren en ejecución, deben de registrar y hacer uso de la sección de valorizaciones, ¿no? Siempre y cuando estén en el marco de la ley 32069. Entonces, en ese sentido, a la pregunta, sí, los contratos que ya se encuentran en ejecución deben de registrarse, ¿no? Y tanto los que ya se encuentren como los nuevos. Y la otra pregunta es sobre las obras que están en más de una valorización. ¿También se puede registrar en Pladicop? Así es, sí. El sistema va a permitir el registro, ¿no? Tal como se viene realizando actualmente también. Perfecto. Entonces, ahora sí, llegamos al final de esta videoconferencia.